Bueno, le vamos a presentar nuestro proyecto, el algoritmo híbrido para la solución del problema de TCP en la industria de la manufacturería, con mis compañeros William Chen, Kevin González, José Ortega, José Moreno e Irving Diento. La industria manufacturera enfrenta un problema a la hora de mejorar la eficiencia y reducir los costos. Por eso es importante hacer una optimización en los procesos. Por eso es que sale el problema del TSP, que serían las siglas en inglés Traveling Salesman Problem, que quiere decir el problema del vendedor, que es lo que él quiere hacer es encontrar el camino más eficiente y rápido para hacer, o sea, completar su objetivo. En nuestro modelo de sistema hay una pequeña explicación de cómo funciona este algoritmo. Tenemos diferentes nodos, que en este caso serían ciudades, y lo que hace nuestro algoritmo es encontrar una ruta que es la más rápida y así tener la ruta más corta y mejorar la eficiencia de algún sistema. Un ejemplo de este problema TSP sería que una empresa quisiera crear este circuito para así reducir el ruido y que sea un sistema más eficiente, reduciendo las pistas de cobre. Entonces nuestro algoritmo lo que hace es un recorrido que toma los diferentes puntos. La línea amarilla sería el recorrido creado por el algoritmo. Entonces, tomando las referencias que nos dio el algoritmo, lo que hacemos es en base a lo que nos dio, hacer como un modelo más realista a lo que nos dio el algoritmo. Ya cuando tenemos el producto final, podemos usar el mismo concepto, el mismo algoritmo para hacer la producción de este dispositivo. El algoritmo hace el recorrido en las diferentes estaciones y así es como tenemos el producto final. Y asimismo, cuando ya tenemos el producto final, usamos el mismo algoritmo para tener la distribución por las ciudades. Y ahí es donde ahí está el recorrido hecho por el algoritmo. Entonces, nuestro proyecto trata de resolver este problema. Y lo que se trata es de un algoritmo híbrido capaz de resolver esto, pero tomando en cuenta la, la calidad de la solución y el tiempo de ejecución. Y funciona de tal manera que son tres algoritmos. Uno sería el clustering, que lo que hace es agrupar los problemas en problemas más pequeños para que la computadora no procese un problema tan complejo. Y luego el greedy lo que hace es obtener una subsolución de estos problemas y luego con el 2OTP se mejora la solución hecha por el greedy. En el estado del arte de nuestro proyecto tenemos algunos algoritmos que se estuvieron investigando, como lo son el algoritmo genético, que utiliza técnicas como la selección, el cruzamiento y la mutación para generar soluciones nuevas y mejoradas. Las soluciones se seleccionan según la aptitud y los más aptos tienen más probabilidades de pasar sus características a la siguiente generación. Algunas aplicaciones en la manufactura, programación de tareas, optimización de rutas y diseño de layout de fábricas. Son especialmente útiles cuando se requiere explorar un espacio de soluciones vasto y complejo. Entre las ventajas y limitaciones del algoritmo genético está que como ventaja es la capacidad para encontrar soluciones cercanas al óptimo global y la flexibilidad para adaptarse a diferentes tipos de problemas. Como limitaciones, tiene una alta demanda computacional y posible convergencia a óptimos locales. Continuamos con algoritmo greedy, que este algoritmo se basa en la toma de decisiones el, en cada paso sin considerar decisiones futuras. Es decir, se enfoca en construir una solución paso a paso eligiendo la opción que parece más beneficiosa en ese momento sin considerar los demás pasos. En la manufactura se aplica en la programación de tareas donde las decisiones deben tomarse rápidamente. Como ventajas y desventajas tiene que es rápido y sencillo de implementar
Y como limitaciones, puede no encontrar la solución óptima en problemas que sean demasiado complejos. Es decir, este algoritmo es para tareas que sean más sencillas, ya que es rápido y fácil de ejecutar, pero no encuentra los óptimos globales en tareas complejas. Otro algoritmo es OPT2. Esta técnica es una técnica de optimización local utilizada para mejorar soluciones de problemas de ruta. Funciona intercambiando dos aristas para reducir la longitud total del recorrido, eliminando cruces innecesarios. En la industria de manufactura es comúnmente usado en el problema del TCP y en la optimización de rutas de vehículos. Ayuda a encontrar rutas más cortas y eficientes. Entre sus ventajas y desventajas tenemos que eh, simplicidad y efectividad en la mejora de soluciones iniciales. Puede ser utilizado en combinación con otros algoritmos, como veremos más adelante. Y limitaciones, puede quedar atrapado en óptimos locales y puede requerir varias iteraciones para encontrar mejoras significativas. Como último algoritmo, Simulated Annealing, eh, que este utiliza una función de probabilidad para aceptar soluciones peores temporalmente, permitiendo escapar de óptimos locales. En la manufactura, se utiliza en la optimización de layout de plantas, programación de productos y diseño de redes logísticas. Es adecuado para problemas con múltiples óptimos locales. Como beneficio, tiene la capacidad de escapar de óptimos locales, flexibilidad para diferentes tipos de problemas y no requiere derivadas. Y como limitaciones es la selección adecuada de parámetros como la temperatura inicial y la tasa de enfriamiento y alta demanda computacional en problemas grandes. Bien, como mi compañero ya les explicó, esos son algunos de los algoritmos que existen. Muchos de ellos tienen su lugar en la teoría y algunos pocos en la práctica. Aquellos que llegan a la práctica solucionan problemas como la optimización de enrutado de CNC, donde reducen el tiempo de operación y por lo tanto el consumo energético, en optimización de sistemas de cableado, haciendo que los cables sean más cortos, haciendo que tengan menos desperdicios y a la vez disminuyendo los efectos de ruido, en sistemas de recolección y de envío y en sistemas de inventariado donde se mueve mercancía dentro de una bodega. Nuestro proyecto se trata de la creación de un algoritmo que por conveniencia llamaremos 2OPT Grid and Cluster. Esto porque entre sus componentes fundamentales tenemos el 2OPT, que como mi compañero ya les explicó, se basa en la variación de aristas hasta lograr una ruta óptima, como se puede apreciar en esta imagen del doctor Robert Kubler. El Greedy, que es un algoritmo que se posiciona básicamente en un punto aleatorio y luego se va desplazando a los siguientes puntos más próximos hasta acabar con todos los puntos disponibles, y el Cluster. El Cluster es un componente que aún no lo hemos mencionado. Verán, Cluster de manera general es agrupamiento. En términos de algoritmo de ciencia computacional, un clúster es un método para lograr separar. Se basa en el concepto de divide y vencerás. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que este somos nosotros y este es el problema que tenemos que solucionar. Nuestro algoritmo básicamente mira este problema y lo que hace es que lo divide en problemas más pequeños. Si volvemos al ejemplo de los PCB de mi compañero e imaginamos que cada una de estas son, por ejemplo, estaciones de trabajo, no sería descabellado pensar que estas estaciones tengan requisitos como que el circuito, la placa, el PCB estén caliente, tal vez necesitan un cuarto descontaminado por algún motivo, tal vez necesitan un cuarto frío o tal vez necesitan la intervención personal. El clúster nos ofrece una ventaja práctica al momento de poder agrupar tareas o estaciones o nodos según características reales que necesitemos. Bien, ahora, la idea de combinar estos algoritmos no es algo que hayamos seleccionado de manera aleatoria. Nuestro enfoque siempre fue brindar un algoritmo que fuera muy flexible y que fuera veloz. El Greedy es un algoritmo muy veloz. Esta velocidad se debe a su poca capacidad de pensamiento, y esta poca capacidad de pensamiento ocasiona respuestas de baja calidad. El 2OPT, por otra parte, es un algoritmo que tiene calidades muy altas. Sin embargo, tiene tiempos de ejecuciones demasiado altos. En pruebas que realizamos, el 2OPT le tomó hasta 14 minutos, mientras que al Greedy tan solo le tomó 0.06 segundos en las mismas pruebas. Bien,
Entonces la combinación de estos dos algoritmos tiene un poco de sentido. El greedy crea una respuesta preoptimizada y el 2OPT simplemente se encarga del pulimiento de esta. El problema es que en la práctica no es posible. El motivo se debe al propio comportamiento del 2OPT. Si recordamos, el 2OPT se basa en la variación de las aristas. Este procedimiento lo tiene que hacer un número n de veces, que va definido mediante la siguiente expresión matemática. Como verán, para un problema pequeño como de 5 nodos, 5 ciudades, algo que puede ser humano, le toma 10 iteraciones. Para 10 nodos, 10 ciudades, ya son 45 iteraciones. Para 100 ciudades ya serían 5000 iteraciones. Esto es un problema porque ocasiona que nuestro algoritmo, a causa del 2OPT, se comporte de manera exponencial. Y dado que uno de nuestros objetivos es que el algoritmo sea flexible y que sea aplicable en una gran variedad de problemas, el comportamiento exponencial significa que a medida que nuestro problema va creciendo, los tiempos de ejecución van creciendo de manera no controlada. La solución para esto fue la implementación del clúster. El clúster, al reducir el problema en problemas más pequeños, reducimos el número de iteraciones, apaciguando el comportamiento exponencial. Como pueden apreciar, este es el diagrama de flujo de nuestro programa. Esto de manera resumida se puede plantear en tan solo 5 pasos. Vamos a solucionar un ejemplo con esto. Imaginemos que el cuadro azul es el problema que queremos solucionar. El paso 1 nos dice que creemos los clústeres, es decir, que separemos este problema en problemas más pequeños. Luego, el paso 2 nos dice que construyamos una solución con greedy y luego el paso 3 nos dice que la optimicemos. El paso 4 nos dice que repitamos esto para cada uno de estos cuadros. Y cuando ya hayamos completado eso, lo que debemos hacer es volver a unirlos y simplemente darle una nueva optimización con 2OPT y ya tendremos la solución final. Si no ha quedado claro, veámoslo con un ejemplo ya real. Este es el tipo o la forma del problema que se introduce en nuestro algoritmo. Cada uno de estos puntos rojos son nodos o coordenadas de ciudades, estaciones, lo que ustedes quieran. Y estos tienen un valor X y Y. Lo primero que habíamos dicho es que tenemos que separar estos en grupos. Esto se vería de la siguiente manera. Aquí tendremos el grupo 0 y el grupo 1. Cada uno de estos grupos está solucionado con greedy y luego se tiene que optimizar con 2OPT. Cuando la optimización con 2OPT se haga, había que unir nuevamente los grupos para crear un grupo grande. Esta gráfica de aquí que van a observar es característica para nosotros. Esto es porque se puede apreciar que tiene una línea extensa roja. Esta línea es ocasionada por la unión de los clústeres. Es por esto que estamos obligados nuevamente a realizar un 2OPT para realizar un procedimiento que en el estado del arte llaman desenredamiento. Aplicado el 2OPT, la solución quedaría de la siguiente manera. Y este sería el resultado final de nuestro algoritmo. Bien, les hablaré sobre los materiales y métodos que se utilizó en el desarrollo de la prueba. Los algoritmos se pueden implementar en cualquier dispositivo electrónico, en este caso en la computadora. Pero escogimos este procesador porque es con la que hemos hecho, ¿no? La prueba del algoritmo. Y esto es por muchas razones por las cuales escogimos precisamente este material que sería sería el procesador el cual usamos como componente en las computadoras. Otro de los materiales que hemos usado para el desarrollo de este proyecto y para la ejecución, ¿no? Fue el software Python de versión 11.2. Las librerías que hemos usado fueron las siguientes, fueron Random, NumPy y Sklearn para clustering. Y otros de las librerías que hemos usado para Python es monitoreo y recolección de datos. Como podemos observar, tenemos Time, Panda y psutil. Time simplemente es una librería que proporciona funciones para medir el tiempo y registrar intervalos de tiempo. Es útil, digamos que para medir el rendimiento de código, calcular los tiempos de ejecución o la duración de las tareas. psutil, esta librería permite obtener informaciones sobre el sistema operativo, como el uso de la CPU, la memoria, ¿no? La RAM, disco duro y entre otros. Es útil simplemente para monitorear el rendimiento del sistema y detectar los cuellos de botella. Y por último tenemos a Pandas, simplemente es una librería ideal en el que usamos para hacer trabajar con datos tabulares, pues prácticamente nos ayuda a exportar, digamos que datos, ¿no? En formatos que
queremos trabajar, por ejemplo, el Excel. Y por último tenemos la generación de gráfico, que es Matplotlib. Simplemente es una librería, es una herramienta popular en la que se usa para crear gráficos y visualizaciones de datos de Python. Y estos fueron los métodos, ¿no? Todos los algoritmos que hemos implementado, ¿no? Que hemos ejecutado al mismo tiempo, ¿no? Para determinar y recopilar informaciones de cada algoritmo, determinar cuál fue, digamos que tiene menos duración en la ejecución de las tareas, cuál de los algoritmos son más rápidos en lo que es buscar soluciones, cuál es el más flexible, prácticamente cumpliendo con los parámetros. Bien, para el análisis tomamos en consideración la ejecución de las pruebas, que en este caso fueron 300 nodos por tomar en cuenta la cantidad de nodos que se tienen que analizar para aplicar estos algoritmos, el monitoreo del rendimiento, la recolección y análisis de datos y la generación de gráficos para apreciar cómo nuestra propuesta es factible para lo que estamos planteando con la industria manufacturera. Bien, para los resultados tuvimos en cuenta distintos parámetros como lo fue el tiempo de ejecución, la calidad de la respuesta, o sea, la distancia que recorre un nodo al otro, la flexibilidad que nos ofrece el algoritmo y el poder computacional, es decir, el tiempo que le demora al CPU del usuario, que consume el CPU del usuario para aplicar este algoritmo. Bien, aquí les presentaremos los datos obtenidos al aplicar nuestro algoritmo y compararlo con los demás algoritmos que se tuvieron en consideración en el estado del arte. Bien, como podemos apreciar, estos son los datos finales que se obtuvieron para los distintos algoritmos. En cuanto a lo que es el tiempo y la distancia, podemos observar que el que presenta menor tiempo de todos los algoritmos es el Greedy, debido, como se mencionó anteriormente, es un algoritmo especializado para resolver pruebas a la máxima velocidad posible, más no la respuesta final será la más óptima posible. Mientras que en cuanto a distancia, nuestro algoritmo es comparado con los demás algoritmos, el que más se puede acercar es Greedy, pero sin embargo, como les mencioné, la respuesta no va a ser la más óptima posible. Solamente en las métricas en las que estamos comparando, el Greedy nos va a superar debido a las características ya presentadas. En cuanto a la variabilidad de los resultados, esto quiere decir la robustez y la flexibilidad que tienen los algoritmos. Y como se puede apreciar, nuestro algoritmo tiene una gran flexibilidad con respecto a los demás algoritmos. Sin embargo, si lo comparamos con el algoritmo 2OPT, este también presenta una alta variabilidad, una baja variabilidad de los resultados, lo cual quiere decir que también es flexible, pero nuestro algoritmo tiene un menor tiempo de ejecución, por lo que al compararlo con el 2OPT y el tiempo que le toma a saldríamos con la ventaja con respecto a esta métrica. Bien, estos son datos mostrados en gráficos con respecto a los demás algoritmos para, para, para ejemplos tomados de 200 ciudades y donde se realizaron 10 rondas para cada uno. Y como se puede observar, para la distancia solamente estamos a la par del algoritmo Greedy, y en cuanto al tiempo, ligeramente superior, pero la respuesta final obtenida en nuestro algoritmo será la mejor. Y finalmente, esto es como un resumen de todo, de los procesos que tuvieron en cuenta los algoritmos para realizar cada uno de las simulaciones. Y como se puede observar en la primera gráfica, en la parte superior izquierda, tenemos el Greedy y el 2OPT, donde el 2OPT tiene una mejor flexibilidad. Sin embargo, el tiempo de respuesta de este va a ser demasiado lento. Porque le va a tomar llegar de un punto al otro. En la gráfica inferior podemos apreciar el Simulated Annealing y el algoritmo genético, donde el genético no presenta la mejor flexibilidad y robustez posible, y tampoco tiene mejor respuesta en cuanto al tiempo ni a la distancia, de igual manera como el Simulated Annealing. Y finalmente nuestro algoritmo 2OPT Clustering Greedy, que sí ofrece una gran flexibilidad y
robustez en cuanto a la respuesta final. Bien, para concluir con nuestra presentación, podemos decir que nuestro algoritmo ha alcanzado los objetivos que nos planteamos al inicio, el cual era presentar una alternativa que nos permita resolver problemas dentro de la industria manufacturera en cuanto a optimización, flexibilidad y la distancia que debe recorrer de un nodo al otro para la resolución del problema del viajero o travel segment problem, donde nuestro algoritmo presentará una respuesta flexible y optimizada con respecto a los demás algoritmos revisados en el estado del arte. Bien, eso sería toda nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y Vamos a presentar nuestro proyecto